Ecuatorianos, la vicepresidenta del Ecuador, Verónica Abad, hizo fuertes declaraciones en una entrevista en el programa Ingobernable CC, donde expresó su deseo de enfrentar directamente a las autoridades judiciales. El Tribunal Contencioso Electoral quiere que esté en Ecuador. Yo voy a estar. Que me den el permiso para mirarle a la fiscal, a los jueces, a los ojos, afirmó Abad, dejando clara su intención de defender su posición frente a las acusaciones y procedimientos legales en su contra. Además, la vicepresidenta denunció la falta de seguridad para su hijo, señalando que era previsible, dado que Noboa le quitó la seguridad a su propia hija. Vamos a mirar. Y ahora, usted decía hace unos días que no le habían permitido las vacaciones, la solicitud de vacaciones, porque usted quiere venir a Ecuador por 5 días al menos para ver a su familia, para atender su salud, que han pasado por todos los ministerios habidos y por haber para negarle. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Electoral le dice que tiene que estar en Ecuador el 15 de agosto a las 10:30 de la mañana, porque si no se la declaran rebeldía. Entonces no entiendo qué mismo, vice. O sea, no le permiten estar, pero sí tiene que estar. ¿Le han comunicado sobre esto? No, no me ha llegado ninguna comunicación. Es al estilo de ellos siempre, ¿no es cierto? Primero el escarche público, la noticia, la práctica de escándalo, ¿cierto? Pero bueno, yo creo que se encontraron con una persona que no se escandaliza, ¿cierto? No se sabe todavía a qué ley tengo que apegarme, si a la LOCE o a la LOCEP. Es decir, para unas cosas sí tengo que ser, me aprueban como embajadora, para otras cosas ya no soy embajadora, para unas cosas, para aprobarme con el tema de vacaciones, pedí al presidente con copia a la canciller para que me pongan en aviso de que necesitaba unos días, obviamente para mis temas personales. Y la justificación más absurda, que dicen que yo soy irreemplazable, que mi puesto de trabajo nadie lo puede reemplazar. Por lo tanto, pues estoy aquí, secuestrada, vuelvo a decirlo con todas las palabras, porque no me puedo a ninguna parte del país, peor a Ecuador. Ahora yo pregunto a los ecuatorianos, de acuerdo al Tribunal Contencioso Electoral, ¿quieren que esté en Ecuador? Pues yo voy a estar en Ecuador. Denme el permiso para estar en Ecuador. Se los he pedido, ¿sí? Me encantaría poder sentarme en realidad a mirarles a la fiscal, al juez, a los acusadores, para en realidad ver qué es lo que hacen, ¿sí? Vice, pero no le da miedo, y es una cosa que al inicio también lo habló, de que se puedan inventar, pero por ejemplo, que esté en Ecuador y que de repente estando en Ecuador le inventen otra cosa de la noche a la mañana y que usted, en vez de regresar a Israel, la puedan llevar a la cárcel, porque esas cosas pueden pasar. ¿Tiene miedo de eso? Todo es posible, y sin duda alguna. Después yo de lo que hicieron con el tema de mi permiso, el intento que tienen de prácticamente menoscabar mi vida, por supuesto, y de saber esta persecución de parte del CIES. Yo temo por mi vida, por mi integridad física, por supuesto. Mi hijo que está allá, voy a hablar algo que no he hablado porque suena, a veces siento que suena como una telenovela y es lo menos que quiero que suene, ¿cierto? Así como él se atrevió a quitar la seguridad a su hija, mi hijo luego de que salió de la cárcel, que por constitución, tanto su hija como mi hijo tienen derecho, y obviamente la obligatoriedad de casa militar presidencial para resguardar sus vidas. Hasta el día de hoy, por más que se les llama, por más que se los ha escrito, para que la vida de mi hijo no ha sido resuelto. Es como que si no existimos. Entonces, por supuesto, ¿por qué razón hay? ¿Por qué le niegan a mi hijo, cierto? Cuando es un derecho constitucional el resguardo militar o policial para el cuidado de la vida de mi hijo. ¿Qué no lo dejan? Esto ya ha pasado alrededor de 2 meses y no obstante no lo hacen. Entonces, por supuesto que denuncio que el responsable es directamente el presidente Daniel Noboa y sus ministros de gobierno. El CIES que dice que supuestamente use la inteligencia para algo bueno y no para perseguir a los ecuatorianos que pensamos distinto y diferente, que no hay ningún pecado en ello de ser diferentes y ser distintos. En la misma entrevista, Abad manifestó su desconcierto por el trato que ha recibido del gobierno, mencionando que ninguno me ha sabido dar el motivo respecto al distanciamiento y los ataques en su contra. Sus declaraciones reflejan un clima de tensión y conflicto interno en la administración actual, sugiriendo que existen fracturas significativas en las altas esferas del poder. La vicepresidenta parece estar decidida a enfrentar los desafíos y cuestionar públicamente las acciones del presidente Noboa, lo que podría intensificar aún más la situación política y la polarización en el Ecuador. ¿Qué nos pasa? No lo sé, pero tenemos este problema grave. El país sigue, consecuentemente, separándose por este tipo de cosas. Ya basta, Ecuador. ¿Hasta cuándo? Y ahora, usted decía hace unos días que no le habían permitido las vacaciones, la solicitud de vacaciones, porque usted quiere venir a Ecuador por 5 días al menos para ver a su familia, para atender su salud, que han pasado por todos los ministerios habidos y por haber para negarle. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Electoral le dice que tiene que estar en Ecuador el 15 de agosto a las 10:30 de la mañana, porque si no se la declaran rebeldía. Entonces no entiendo qué mismo, vice. O sea, no le permiten estar, pero sí tiene que estar. ¿Le han comunicado sobre esto? No, no me ha llegado ninguna comunicación. Es al estilo de ellos siempre, ¿no es cierto? Primero el escarche público, la noticia, la práctica de escándalo, ¿cierto? Pero bueno, yo creo que se encontraron con una persona que no se escandaliza, ¿cierto? No se sabe todavía a qué ley tengo que apegarme, si a la LOCE o a la LOCEP. Es decir, para unas cosas sí tengo que ser, me aprueban como embajadora, para otras cosas ya no soy embajadora,
para unas cosas, para aprobarlo con el tema de vacaciones, pedí al presidente, con copia a la canciller, para que me poner en aviso de que necesitaba unos días, obviamente para mis temas personales. Y la justificación más absurda, que dicen que yo soy irreemplazable, que mi puesto de trabajo nadie lo puede reemplazar. Por lo tanto, pues estoy aquí, secuestrada, vuelvo a decirlo con todas las palabras, porque no me puedo a ninguna parte del país, peor a Ecuador. Ahora yo pregunto a los ecuatorianos, de acuerdo al Tribunal Contencioso Electoral, ¿quieren que esté en Ecuador? Pues yo voy a estar en Ecuador. Denme el permiso para estar en Ecuador. Se los he pedido, ¿sí? Me encantaría poder sentarme en realidad a mirarles a la fiscal, al juez, a los acusadores, para en realidad ver qué es lo que hacen, ¿sí? Vice, Porque pero no le está da ahí miedo, de- y es una cosa que al inicio también lo habló, de que se puedan inventar, pero por ejemplo, que esté en Ecuador y que de repente estando en Ecuador le inventen otra cosa de la noche a la mañana y que usted, en vez de regresar a Israel, la puedan llevar a la cárcel, porque esas cosas pueden pasar. ¿Tiene miedo de eso? Todo es posible y sin duda alguna. Después yo de lo que hicieron con el tema de mi permiso, el intento que tienen de prácticamente menoscabar mi vida, por supuesto, y de saber esta persecución de parte del CIES, yo temo por mi vida, por mi integridad física, por supuesto, mi hijo que está allá, voy a hablar algo que no he hablado porque suena, a veces siento que suena como una telenovela y es lo menos que quiero que suene, ¿cierto? Así como él se atrevió a quitar la seguridad a su hija, mi hijo luego de que salió de la cárcel, que por constitución, tanto su hija como mi hijo tienen derecho, y obviamente la obligatoriedad de casa militar presidencial para resguardar sus vidas. Hasta el día de hoy, por más que se les llama, por más que se los ha escrito, para que cuide la vida de mi hijo, no ha sido resuelto. Es como que si no existimos. Entonces, por supuesto, ¿por qué razón hay? ¿Por qué le niegan a mi hijo, cierto, cuando es un derecho constitucional el resguardo militar o policial para el cuidado de la vida de mi hijo? ¿Qué no lo dejan? Esto ya ha pasado alrededor de 2 meses y no obstante no lo hacen. Entonces, por supuesto que denuncio que el responsable es directamente el presidente Daniel Noboa y sus ministros de gobierno. El CIES que dice que supuestamente use la inteligencia para algo bueno y no para perseguir a los ecuatorianos que pensamos distinto y diferente, que no hay ningún pecado en ello de ser diferentes y ser distintos. Vamos, suscríbase ahora a nuestro canal. El canal de la información.